La imprenta es una de las invenciones más importantes de todos los tiempos. Su desarrollo terminó con el enorme control maníaco de la información en Europa y cambió la historia para siempre. La imprenta permitió que grandes cantidades de información se compartieran rápidamente y en grandes cantidades. Esto, con el tiempo, fomentó la Reforma Protestante, el Renacimiento, la Ilustración científica y la Revolución Industrial. Antes de la invención de la imprenta, todos los escritos y dibujos debían hacerse meticulosamente a mano. Se utilizaban varios materiales diferentes para transcribir libros: arcilla, papiro, cera o pergamino. Pocos podían hacer este trabajo. Debido a la gran dificultad, la transcripción manual de obras escritas generalmente era realizada por escribas que vivían y trabajaban en los monasterios. Los monasterios tenían una sala especial llamada scriptorium. En este lugar, el escriba trabajaba en silencio, completamente dedicado a su tarea. Primero, medía y trazaba el diseño de las páginas, luego copiaba cuidadosamente el texto de otro libro. Durante la Edad Media, los libros eran generalmente propiedad exclusiva de los monasterios, instituciones educativas o personas extremadamente ricas. La mayoría de los libros eran religiosos. En algunos casos, una familia tenía la suerte de poseer una copia de la Santa Biblia. Las tecnologías anteriores que permitieron la invención de la imprenta incluían la fabricación y desarrollo del papel y la impresión en madera. En ese mismo momento, varios productos y procesos tecnológicos medievales alcanzaron una madurez que permitió su uso para fines de impresión. La impresión en madera ya existía en China durante la dinastía Tang en el siglo VII y continuó siendo el método más común en el este de Asia para imprimir libros y otros textos, así como imágenes, hasta el siglo XIX. Durante los siglos XIV y XV, las personas desarrollaron una forma rudimentaria de impresión. Usaban letras o imágenes recortadas de bloques de madera. Estos bloques se sumergían en tinta y luego se usaban para estampar el papel. Hacia finales de la década de 1430, un alemán llamado Johann Gutenberg estaba desesperado por encontrar una forma de ganar dinero. Gutenberg había trabajado previamente en una casa de la moneda y se dio cuenta de que si podía usar bloques de letras para cortar dentro de una máquina, haría el proceso de impresión más rápido. Podría reproducir un texto en grandes cantidades. La nueva invención de Gutenberg estaba a punto de cambiar el mundo. Lo que distinguió la prensa de Gutenberg de la de sus predecesores fue la mecanización de la transferencia de tinta al papel. Adaptó el mecanismo de tornillo utilizado en las prensas de vino, papel y lino para desarrollar un sistema perfectamente adecuado para la impresión. Su dispositivo hizo posible crear una línea de producción inicial para textos impresos. Esto permitió la producción en masa de libros a un costo mucho más bajo que los métodos contemporáneos. Con la nueva capacidad de producir libros en masa a bajo costo sobre cualquier tema imaginable, las ideas revolucionarias y el invaluable conocimiento antiguo llegaron a manos de todos los europeos alfabetizados, cuyos números se duplicaban cada siglo. La ciencia floreció durante esta era. Por primera vez, los científicos tenían una herramienta capaz de registrar sus descubrimientos y estudios y colaborar entre sí a través de los continentes europeos. Gutenberg no vivió lo suficiente como para ser testigo del inmenso impacto de su invención, y murió pobre. Su mayor logro fue la primera impresión de la Biblia en latín. Se necesitaron 3 años para imprimir unas 200 copias, un logro milagrosamente rápido en una época en la que los manuscritos se copiaban a mano. Dado que las tasas de alfabetización seguían siendo muy bajas en la década de 1490, los habitantes se reunían en bares o plazas para escuchar a un lector pago. Él les contaba las últimas noticias impresas, que incluían escándalos o informes de guerra. La tecnología de impresión se extendió rápidamente por toda Europa en una época de gran cambio religioso. Jugó un papel clave en el éxito de la Reforma Protestante. El líder de la Reforma, Martín Lutero, inicialmente solo podía predicar a un pequeño número de personas, pero la palabra impresa difundió su mensaje a miles de personas que empezaron a tener acceso a los folletos impresos. Lutero no fue el primer teólogo en cuestionar a la Iglesia Católica, pero fue el primero en publicar ampliamente su nueva ideología religiosa. El mundo moderno de hoy sería un lugar muy diferente sin Gutenberg y su imprenta. Esta tecnología hizo que la impresión fuera más barata y accesible que nunca. Hoy en día, la industria ya se encuentra en la era digital, lo que ha dado lugar a empresas de impresión en línea e incluso impresoras domésticas que permiten a cualquiera diseñar, imprimir y enviar materiales impresos de manera rápida y eficiente. Hoy en día, todo lo que tenemos que hacer es mirar nuestros relojes o cualquier dispositivo capaz de dar la hora, y sabemos la hora exacta del día o la noche. Pero este conteo del tiempo era mucho más difícil para nuestros ancestros.
Los seres humanos han estado midiendo el tiempo de diferentes maneras durante varios milenios. Algunos métodos incluyen el seguimiento del movimiento del Sol mediante relojes de sol, el uso de relojes de agua, relojes de vela y relojes de arena, que datan de alrededor del 2000 a.C. La antigua civilización sumeria inventó el sistema de 60 minutos y 60 segundos que usamos hoy en día. El método más antiguo para decir la hora del día era el reloj de sol. No sabemos cuándo se inventaron los relojes de sol, pero ya se usaban en el antiguo Egipto y en el antiguo Irak. Incluso se mencionan en el Antiguo Testamento de la Biblia. A medida que el tiempo avanzaba, otras civilizaciones antiguas, como los griegos y los romanos, también usaban relojes de sol. Alrededor del 1500 a.C., los egipcios inventaron el reloj de agua con dos recipientes de agua, uno de los cuales estaba más alto que el otro. El agua fluía de manera constante a través de una tubería, viajando del recipiente superior al inferior. Cuando el nivel del agua llegaba a una de las marcas en el recipiente inferior, significaba que había pasado otra hora. El reloj de agua probablemente llegó a China a través del comercio con Mesopotamia. Los antiguos chinos mejoraron el diseño original del reloj de agua, añadiendo un sistema que incluía cadenas y pesas. Más tarde, crearon una versión con mercurio líquido en lugar de agua, evitando que el reloj se congelara durante el invierno. Durante la Edad Media, surgieron otros modelos de relojes, como el reloj de arena, las manecillas de reloj y los relojes de vela. Los primeros relojeros medievales fueron monjes cristianos que desarrollaron mecanismos para medir el tiempo y llamar a la oración. Pero lo más destacado de este periodo histórico fueron los relojes mecánicos. Los primeros se inventaron en Europa a principios del siglo XIV. Los relojes mecánicos solían estar en las torres de las iglesias. Eran muy pesados porque utilizaban pesas. El reloj de la Catedral de Salisbury, en Inglaterra, data de 1386. Es uno de los relojes más antiguos que todavía funcionan en el mundo y aún conserva la mayoría de sus partes originales. El reloj en la Catedral de Gales, también en Inglaterra, se construyó en 1392. Es único porque aún conserva su cara medieval original. Encima del reloj hay figuras de caballeros medievales que tocan las campanas y giran una rueda cada 15 minutos. El primer reloj de péndulo fue inventado en 1656 por el científico e inventor holandés Christian Huygens y fue patentado al año siguiente. Huygens se inspiró en las investigaciones de Galileo Galilei sobre los péndulos, que comenzaron alrededor de 1602. La ola de innovaciones en la relojería en los siglos XVIII y XIX, tras la invención del péndulo, permitió mejorar los relojes. Estos eran hechos a mano por artesanos individuales a un gran costo. La lujosa ornamentación de los relojes de péndulo durante este periodo era un símbolo de estatus para las personas adineradas. Los relojeros de cada país y región de Europa desarrollaron estilos distintivos. En el siglo XIX, la producción industrial de piezas de relojes hizo que los relojes de péndulo fueran cada vez más accesibles para las familias de clase media. Durante la revolución industrial, el ritmo acelerado de la vida, los turnos de trabajo y el transporte público, como los trenes, dependían de una medición del tiempo más precisa y posible gracias a los relojes de péndulo. Alrededor de 1500, Peter Henlein en Nuremberg, Alemania, hizo el primer reloj de bolsillo. En muchos países, esto fue el desencadenante de diversas invenciones y mejoras, especialmente en Europa. La industria relojera se desarrolló enormemente. El reloj de bolsillo se convirtió en el más popular desde su desarrollo en el siglo XVI hasta que surgieron los relojes de pulsera después de la Primera Guerra Mundial. Durante el conflicto hubo un diseño transitorio: los relojes de trinchera usados por los militares. Se dice que Santos Dumont inventó los relojes de pulsera, aunque la historia es solo una leyenda, ya que el primer reloj de pulsera conocido fue hecho alrededor de 1814 por el relojero Abraham Louis Breguet, encargado por Caroline Murat, princesa de Nápoles y hermana de Napoleón Bonaparte. La invención de los relojes permitió a las personas organizar mejor su tiempo y sus tareas diarias, lo que trajo importantes avances para la humanidad. La invención de los trenes durante el siglo XIX impulsó la industrialización y la urbanización en gran parte del mundo desarrollado, permitiendo el transporte más rápido de mercancías y personas. Los viajes de larga distancia se hicieron posibles para personas de todas las clases sociales, aumentando la migración y el turismo. En el video de hoy aprenderemos sobre la invención de los trenes y la importancia de esto para el desarrollo de la sociedad moderna. La historia de los trenes es mucho más antigua de lo que muchas personas piensan. El precursor de los trenes fueron los carros, vehículos con ruedas tirados por hombres y animales, a veces simples carros de madera. Las ruedas de los carros giraban en surcos excavados en piedra caliza, lo que impedía que los carros se salieran de su ruta asignada.
El primer ejemplo del uso de carros para el transporte data de los siglos II y IAC, cuando los asirios, babilonios y persas comenzaron a usar carros para transportar material de minas y excavaciones. Aunque los carros eran relativamente rápidos y seguros, con el paso de los siglos se volvieron obsoletos. Todo eso cambió en el siglo XVII, cuando se inventó la primera máquina de vapor en 1698 por el británico Thomas Savery. Pero la invención de Thomas era extremadamente simple y de baja potencia, incapaz de propulsar vehículos pesados. Por esta razón, los motores a vapor tardaron más de 60 años en poder mover trenes. No fue hasta 1804 que se construyó la primera locomotora a vapor para ferrocarril en el Reino Unido por Richard Trevithick, un ingeniero británico nacido en Cornualles. La locomotora completó su primer viaje ferroviario el 21 de febrero de 1804, tirando de 5 vagones, 10 toneladas de hierro y 70 pasajeros. Desafortunadamente, había grandes fallos en los diseños de Trevithick, y su trabajo pasó desapercibido en su momento. La primera locomotora a vapor comercialmente exitosa fue creada por Matthew Murray, un fabricante inglés de máquinas a vapor, llamada Salamanca. La locomotora de Murray se construyó en 1812 para el Middleton Railway, el ferrocarril más antiguo del mundo, aún en funcionamiento, ubicado en la ciudad inglesa de Leeds. En los años siguientes, las locomotoras a vapor ganaron importancia en Inglaterra. Dos ejemplos se destacan: la Locomotion No. 1, construida en 1825, y la Rocket de Stephenson, construida en 1829. Las noticias sobre el éxito de las locomotoras a vapor llegaron rápidamente a los Estados Unidos, donde el primer ferrocarril de vapor abrió en 1829. Los pioneros ferroviarios estadounidenses comenzaron a fabricar sus propias locomotoras, diseñadas para abordar curvas más cerradas y vías más rugosas. Las naciones europeas también notaron los desarrollos ferroviarios británicos, y la mayoría de los países continentales construyeron e inauguraron sus primeros ferrocarriles en las décadas de 1830 y 1840. Los trenes jugaron un papel clave durante la Guerra Civil estadounidense. A lo largo del conflicto, los ferrocarriles permitieron el rápido transporte de grandes cantidades de tropas y artillería pesada a largas distancias. Uno de los usos más significativos de los trenes ocurrió después de la batalla de Chickamauga en septiembre de 1863, cuando Abraham Lincoln envió 20.000 tropas de reemplazo desde Washington a Georgia en solo 11 días para reforzar el ejército. Los trenes eléctricos aparecieron por primera vez en la década de 1880, después del uso exitoso de un tranvía eléctrico en Berlín, Alemania. Los vehículos eléctricos se hicieron más viables y prácticos en las siguientes décadas, y se construyeron muchos ferrocarriles eléctricos en todo el mundo. Los trenes actuales han sido desarrollados en su mayoría basándose en diseños de trenes eléctricos tempranos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los trenes sirvieron para una variedad de propósitos, desde el transporte de tropas hasta el rescate de refugiados y heridos. Pero los trenes también fueron creados con fines ofensivos, como los convoyes blindados. Estos usualmente consistían en vagones ferroviarios armados con artillería, ametralladoras y cañones automáticos. Los convoyes blindados se usaron principalmente durante el siglo XIX y principios del XX, cuando se consideraba una forma innovadora de mover grandes cantidades de artillería rápidamente. Con el desarrollo de los coches populares, camiones y redes de autopistas extensas que incrementaron las tasas de movilidad, así como aviones más rápidos y seguros, los trenes perdieron importancia con el tiempo, y muchas líneas ferroviarias fueron abandonadas. La proliferación de autobuses provocó el cierre de sistemas eléctricos de tranvías en numerosas ciudades. Sin embargo, muchos ecologistas abogan por la importancia de los trenes eléctricos, ya que son de bajo impacto contaminante para el medio ambiente. Hoy en día, la tecnología ferroviaria continúa desarrollándose, siendo especialmente notable el tren de bala, que tuvo su origen en Japón e inauguró sus servicios en los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. Los trenes de bala alcanzan velocidades de más de 300 km por hora. Los viajes largos, que anteriormente tomaban mucho tiempo, ahora son mucho más rápidos. Además de Japón, países como Francia, China y Alemania ya utilizan estas máquinas superpotentes. Los trenes continúan siendo uno de los medios de transporte más utilizados del mundo, ya sea a través de líneas de metro en las ciudades, pequeños tranvías urbanos, trenes equipados con coches de comedor y camas para viajes largos, o incluso trenes de carga, que son especialmente importantes para el transporte de materiales y alimentos. Los trenes seguirán sirviendo a la humanidad durante muchos años por venir. Apenas podemos imaginar la vida hoy sin automóviles. Dependemos de esta increíble invención para realizar largos viajes rápidamente y de manera cómoda.
Los primeros planes teóricos para un vehículo motorizado fueron de Leonardo da Vinci. El primer automóvil fue un transporte propulsado por vapor inventado en 1769 por un ingeniero y mecánico francés llamado Nicolas Joseph Cugnot. Era una carreta que transportaba hasta 4 personas a una velocidad ligeramente superior a los 3.2 km por hora. Fue usado por el ejército francés para tirar de la artillería. El siguiente paso en el diseño del automóvil ocurrió en la década de 1830. El escocés Robert Anderson desarrolló los primeros coches eléctricos impulsados por baterías recargables. A pesar de ser lentos y caros, estos primeros vehículos eléctricos debían detenerse frecuentemente para recargar sus baterías. El automóvil tal como lo conocemos hoy emergió durante la era victoriana. Los alemanes Gottlieb Daimler y Karl Benz inventaron los primeros vehículos de gasolina prácticos. El primero fue construido en 1885 por la compañía Benz-CIE, que más tarde se convirtió en la famosa Mercedes-Benz. El propietario de la compañía, Karl Benz, obtuvo una patente para su primer motor en 1879. Esto permitió el desarrollo del primer vehículo, el Benz Patent Motorwagen. Fue construido en 1885 y una patente para la invención fue obtenida en 1886. En 1893 se vendieron 25 automóviles. Karl Benz era un ingeniero alemán, diseñador e ingeniero automotriz. Su nuevo vehículo motorizado se considera el primer automóvil práctico y el primer coche en ser producido en masa. Benz-CIE, con sede en Mannheim, Alemania, fue la primera fábrica de automóviles del mundo y la más grande en ese momento. Benz es ampliamente considerado como el padre del coche y el padre de la industria del automóvil. Aunque los primeros coches casi no se parecían en nada a las máquinas modernas, su diseño básico sigue siendo sorprendentemente similar. Los coches de antaño y de hoy tienen un motor que funciona con combustible, mecanismos de dirección y frenado, todos unidos a un chasis con asientos y un tanque de combustible. Obviamente, el automóvil ha evolucionado con el paso de las décadas, pero los elementos esenciales son los mismos. A principios del siglo XX, los coches de gasolina comenzaron a venderse más que otros vehículos motorizados. A pesar de su alto costo, había una gran demanda. Los emprendedores rápidamente reconocieron la necesidad de pasar a la producción industrial y crear alternativas más asequibles. En ese momento, fabricar las piezas y ensamblar los automóviles era un proceso manual y casi artesanal. Los coches seguían siendo objetos caros y de lujo hasta que Henry Ford creó la línea de ensamblaje en 1913. Los coches dejaron de ser máquinas hechas a mano y se convirtieron en dispositivos de transporte producidos en masa. Con la llegada de la producción en masa, el costo de ensamblar un solo coche bajó tanto que se volvió accesible para muchas familias. Desde entonces, los coches se han vuelto ubicuos en todas las naciones desarrolladas y también en muchos países menos desarrollados. La invención y popularización del automóvil ha cambiado la sociedad en muchos países de formas casi inimaginables. El automóvil ha hecho posible el estilo de vida móvil. Podemos argumentar que el motor de combustión interna y el automóvil están entre las invenciones más significativas en la historia humana. El motor de combustión interna revolucionó todas las formas de transporte utilizadas hoy en día. A lo largo de la historia moderna, muchas invenciones han permitido avances importantes para la humanidad. Los automóviles y los trenes son invenciones que han cambiado para siempre los medios de transporte, permitiendo viajar largas distancias por tierra con velocidad y relativa seguridad. Pero el sueño de volar libremente como los pájaros siempre ha impulsado la imaginación humana. Desde tiempos antiguos, algo que se hizo posible con la invención de los aviones. Antes de la invención de los aviones, hubo muchos intentos de volar. Dispositivos como cometas, globos de aire caliente, dirigibles, planeadores y otras aeronaves fueron probados por inventores de todo el mundo a lo largo de muchos siglos. El famoso Leonardo da Vinci examinó las alas de los pájaros, distinguiendo por primera vez el centro de masa y el centro de presión en el vuelo de las aves. Leonardo da Vinci concibió una aeronave capaz de ser impulsada por el hombre, pero su proyecto no recibió mucha atención en su momento. No fue hasta 1799 que George Cayley, un ingeniero inglés, inventor y aviador, presentó el concepto del avión moderno como una máquina voladora de alas fijas con sistemas separados para la sustentación, la propulsión y el control. Cayley fue un pionero en la ingeniería aeronáutica y a veces se le conoce como el padre de la aviación. Identificó las 4 fuerzas en un vehículo volador más pesado que el aire: peso, sustentación, resistencia y empuje. El diseño moderno de aviones se basa en estos hallazgos y en la importancia de las alas arqueadas, tal como lo propuso Cayley. La invención del primer avión motorizado generó controversia.
Muchos dicen que fueron los hermanos estadounidenses Orville y Wilbur Wright quienes realizaron el primer vuelo controlado y sostenible de una aeronave motorizada más pesada que el aire el 17 de diciembre de 1903. Otros afirman que fue el brasileño Alberto Santos Dumont quien lo hizo el 23 de octubre de 1906, cuando estableció el primer récord mundial reconocido por el Aero Club de Francia, volando 220 metros en menos de 72 segundos con el avión denominado 14 bis. Este favoritismo hacia Santos Dumont fue justificado porque ningún testigo vio los vuelos de los Wright, ya que sus pruebas no fueron un evento público. Por esta razón, los Wright tuvieron dificultades para establecer su legitimidad, particularmente en Europa. Por otro lado, los vuelos de Santos Dumont fueron el primer evento público en el mundo, y fue aclamado como el inventor del avión en toda Europa, pero los hermanos Wright habían realizado su prueba de vuelo exitosa alrededor de 3 años antes que Santos Dumont en Francia. Wilbur Wright encontró un público mucho más receptivo y realizó muchos vuelos públicos, lo que llevó a funcionarios, periodistas y estadistas a probar la eficiencia de su avión. Los hermanos Wright rápidamente comenzaron a vender sus aviones en Europa antes de regresar a Estados Unidos en 1909. Los hermanos se convirtieron en empresarios ricos, sellando contratos de aviones en Europa y Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos compró su primer avión, un Wright Brothers biplane, el 30 de julio de 1909. En 1912, un avión diseñado por los hermanos Wright fue armado con una ametralladora y voló en un aeropuerto en College Park, Maryland. Fue el primer vuelo armado del mundo. La Primera Guerra Mundial sirvió como una prueba para el uso del avión como arma. Los aviones demostraron su capacidad como plataformas de observación móviles y como máquinas de guerra capaces de infligir bajas al enemigo. Los aviadores británicos John Alcock y Arthur Brown realizaron el primer vuelo transatlántico sin escalas en junio de 1919. Volaron en un bombardero Vickers Vimy modificado de la Primera Guerra Mundial. Los dos aviadores fueron premiados con el honor de comandantes de la más excelente orden del Imperio Británico por el rey Jorge V. También, en 1919, ocurrieron los primeros vuelos comerciales internacionales entre Estados Unidos y Canadá. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aviones pasaron por muchos procesos evolutivos, convirtiéndose en máquinas extremadamente rápidas y poderosas, muy superiores a los primeros modelos de aviones. También durante la Segunda Guerra Mundial se crearon los primeros aviones a chorro. El primero fue el Heinkel E-178, probado en 1939. Pocos años después, en 1943, el Messerschmitt Me 262 se convirtió en el primer avión de combate a chorro operativo, sirviendo en la Luftwaffe alemana. La tecnología de los aviones a chorro continuó desarrollándose, lo que hizo posible crear enormes aviones comerciales capaces de transportar a cientos de personas y equipaje. Este es el caso del famoso Boeing 747, el avión comercial más grande del mundo desde 1970, hasta que fue superado por el Airbus A380 en 2005. También se crearon aviones comerciales con capacidad supersónica, como el avión Concorde franco-británico. A pesar de su gran promesa, fue un avión de alto costo e inseguro, por lo que fue retirado del servicio. Hoy en día, muchos aviones militares pueden alcanzar y superar velocidades supersónicas, una hazaña posible solo gracias al ingenio humano y al deseo de superar nuevos límites.